Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, querida audiencia. Aquí como cada viernes, otro día más en este programa, el Taller del Maestro, que es impartido por un grupo de hombres de la Casa Tiempo Nuevo. Mi nombre es, soy el diácono José Antonio y estoy aquí junto a nuestro diácono Sergio, que el Señor puso en su corazón una palabra. El día martes Él la compartió aquí con nosotros y a la verdad que es una palabra por donde podemos verla, ¿no? Y podemos mirar hacia dónde el Señor nos quiere llevar o a dónde el Señor quiere llevarnos. Como bien le digo, soy el diácono José Antonio, pertenezco a la Casa Tiempo Nuevo, el Ministerio Apostólico Internacional, bajo la cobertura de la pastora Nora Esperantio. Y bueno, y aquí estamos para llevar este programa hacia adelante. Hace mucho tiempo, muchos años que venimos haciendo este programa del Taller del Maestro. Han pasado muchos hombres y muchas mujeres también, porque han venido, nos han acompañado, las hemos invitado, ¿no? Pero siempre hemos estado ahí, al pie del cañón, intentando llevar una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra que fortalezca al cansado, una palabra que le dé vida al que necesita, porque hay muchos que necesitan, como bien dice la palabra del Señor, la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, y tenemos que estar para eso, para buscar a esas personas que necesitan, porque hay muchos necesitados, hay muchísimos necesitados. Bueno, ahora haremos una introducción, voy a darle paso al diácono Sergio para que él se presente. Bendiciones, diácono Sergio. Amén, bendiciones, diácono, a toda nuestra amada audiencia. Es lo que dice el diácono Antonio, ¿no? Que hay mucha gente necesitada de parte de Dios, como lo tuvimos nosotros en algún momento de nuestra vida, y el Padre por su bondad, por su misericordia, pues nos llama y nos trae a su casa, ¿verdad? Para poder ir creciendo, ir avanzando, ir yendo a los lugares donde el Señor nos quiere llevar, ¿no? Como decía José Antonio, la palabra que compartí el miércoles es sobre la barca, ¿no? Yo salí en Mateo 8:23, ¿no? Para que usted más o menos se haga una idea, mostrándonos, lo que el Señor me mostró es que la barca hoy día en el mundo es la iglesia, ¿no? Y vemos cómo Dios mete a la iglesia en dos circunstancias. Iremos viendo a lo largo de la noche en la circunstancia que Jesús metió a sus discípulos, a su iglesia, e iremos desarrollando a lo largo de la noche el plan de Dios, ¿no? Y también el ver como las personas, ¿no? Como las personas que forman la iglesia, el Señor la va dimensionando, la va preparando, y en cada momento tiene que estar la iglesia lista, ¿no? Para muchas circunstancias. Amén. Pues saliendo de la palabra de Mateo 8:23, y el Señor dijo así, dice, y entrando él en la barca, dice, sus discípulos le siguieron, dice. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Amén. Aquí podemos ver una circunstancia, ¿no? Primeramente dice que Jesús entró en la barca y que sus discípulos lo seguían. Y dice que luego en la mar se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. O sea, una circunstancia. Y dice, y recalca la palabra de Dios, dice que pero él dormía. El Señor dormía, ¿no? El Señor estaba como uno se puede preguntar, ¿cómo que dormía, no? En ese momento, en esa circunstancia, pues el Señor hace eso en nuestras vidas. Como iglesia tiene que tratarnos, ¿verdad? Como iglesia nos tiene Amén. Que tratar y quiere ver lo que hay en el corazón del hombre, lo que hay en su corazón, para ver, como quien dice, el Señor nos mete ya no solamente en nuestra vida personal, sino como iglesia nos mete en un lugar bajo presión para que nosotros podamos manifestar lo que realmente tenemos dentro, ¿no? Dice que la fe tiene que ser probada como el oro, ¿no? Tenemos que ser probados y mostrarle a Dios bajo una circunstancia que es lo que somos capaces, ¿no? Yo miraba la palabra tempestad, y la palabra tempestad es conmoción. Es un lugar donde se levanta la conmoción. Podemos ver en el día de hoy lo que se ha levantado en este mundo, ¿no? En el mundo con esta nueva enfermedad, ¿no? Con este COVID, que cuando se dio el estado de alarma, ¿qué pasó? Mucha gente con mucho miedo, mucha gente
abasteciéndose de muchas cosas en los supermercados, muchas personas pues yendo y recogiendo cosas por el miedo, ¿no? Por el miedo a que cuánto tiempo estaríamos en confinamiento, cuánto tiempo estaríamos en casa, ¿no? Y eso trae al corazón del hombre aquel corazón que no reposa en Dios, aquel corazón que no reposa en el Padre, se levanta un miedo en su vida y suceden cosas, ¿no? Y qué bueno que el Señor nos puede mostrar que nos da ese tiempo, un tiempo de reposo. O sea, el Señor quiere que estemos preparados y Él luego mira, observa lo que nosotros somos capaces de ver bajo circunstancias del mundo o bajo circunstancias personales, ¿no? Y dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron, dice, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Amén. Vemos como los discípulos, ¿no? Sabemos que el Señor nos dio esa bendita oración, ¿no? De poder volvernos a Él, pero volvernos no ya con una desesperación. Podemos ver que en la vida de los discípulos en ese momento tenía una desesperación. Se volvió y en su corazón estaba que se iban a morir, ¿no? En vez de pararse y decir, bueno, Señor, tenemos una circunstancia, somos una iglesia, estamos afrontando un problema, como hizo David, ¿no? David vio y valoró la circunstancia, como nosotros como iglesia tenemos que mirar, wow, y tener esa confianza en el corazón de saber de que esa circunstancia no es más grande que nuestro propio Señor, ¿no? Que nuestro propio Dios, ¿no? Amén, José Antonio. Amén, diácono, sí, es cierto. Es cierto que cuando el diácono Sergio leía con el versículo que hemos salido, ¿verdad? Dice, y en el 8:23 de Mateo dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Amén. Se me viene a la mente y se me viene al pensamiento, sabemos que cuando estamos hablando ahí, estamos hablando de una casa, ¿vale? Pero me trasladaba el Señor y me llevaba hasta el lugar santísimo, Sergio. Amén. Me llevaba al lugar santísimo. Él fue el que entró al lugar santísimo. Amén. Y rasgó el velo de arriba hacia abajo. Amén. Es raro, porque un velo o un trapo o un paño se raja de abajo hacia arriba, pero no, eso se rajó desde arriba hacia abajo. Amén. En vertical, en vertical, ¿verdad? Amén. Y qué bueno es eso. Yo veía ahí como el Señor tiene preparado el camino para todos y cada uno de nosotros, para nosotros que estamos en la casa, para usted que nos está viendo ahí. El Señor tiene preparado un camino, tiene preparado un camino que nos puede llevar a una dimensión mayor. Amén. Mayor de la que nosotros creemos, y creemos que podemos dar hasta aquí. No, el Señor lo ve más allá. El Señor, le digo una cosa, lo ve a usted terminado, lo ve perfecto. Amén. También hablaba el diácono Sergio, él decía de esta tempestad tan grande que se ha levantado. Sí, es cierto, se ha levantado una tempestad enorme. Dice en 8:24 de Mateo, dice, y aquí que se levantó en el mar. Cuando hablamos del mar, hablamos de este sistema del mundo, ¿vale? Quédese con las sombras y figuras. Amén. La figura es una sombra y figura de este mundo, de este tiempo en el cual estamos pasando ahora. Dice, se levantó en el mar, en este mundo se levantó una tempestad, se ha levantado algo grande que quiere robar, matar y destruir. Que eso es lo que viene Amén. El enemigo a hacer. Pero no dejemos, ciñamos los lomos de nuestro entendimiento y hagámonos fuertes, agarrémonos a la palabra de Dios, porque dice el Señor en su palabra, no lo dice el diácono José Antonio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo dice el Señor. Si nos agarramos a eso, por mucha tempestad que se levante, es cierto, estamos pasando por esta situación de esta enfermedad o este virus, que los reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Y declaramos la sanidad sobre todos y cada uno de las personas que están infectadas y de las que no están infectadas, para que no se infecten. Declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Este virus se ha levantado como una tempestad enorme, diácono Sergio, y tan grande que cubre a las personas, no incluso a los que están solamente infectados, sino a todos
nos tiene como atemorizados. Me infectaré. Estamos con un hermetismo, con una cosa, y es cierto, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos una distancia, Amén. ¿vale? Y la cosa es que hay que mantener una distancia de seguridad, hay que ponerse unas mascarillas, porque ¿para qué? Porque esto lo podemos parar, pero va a ser más efectivo el pararlo levantándonos como hombres y mujeres Amén. de parte de Dios, metiéndonos en la barca, entrando al lugar santísimo con el Señor Jesús y clamar al Padre, clamarle Amén. a Él, para ver de qué forma podemos ayudar a otros. Y la forma, el Señor nos da la estrategia. No hay otra forma que no sea la palabra de Dios. Amén. Es como podemos ayudar, podemos animar a las personas que siguen hacia adelante. Dice, y en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero el Señor dormía. El Señor estaba en paz. Tenemos que estar en paz. Confiemos en Dios. Muchos se preguntarán y dirán, sí, ¿dónde está Dios ahora, en este tiempo, con este virus que hay, con esta ola que se ha levantado, con esta tempestad? Sí, el Señor está ahí. El Señor está a la puerta. Él dice en su palabra, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abriere, entraré y cenaré con él. Y él conmigo. El Señor está a la puerta. El Señor Amén. quiere tocar su corazón en esta noche. El Señor no es una casualidad que estemos aquí, porque no hay casualidades. En Dios no hay casualidades. El Señor quiere entrar en su corazón. El Señor quiere entrar en su vida, para que algo grande suceda en su vida. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. No solo con nosotros que estamos en la iglesia, ¿cierto? El Señor, con todo aquel, claro. Con todos y cada uno, porque dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y sí le voy a decir una cosa. En Efesios viene y dice que fuimos creados antes de la fundación del mundo. A mí una cosa que se me vino la primera vez que yo escuché eso, digo, amigo, entonces yo existo antes de que estuvieran los dinosaurios aquí. Yo existo antes. Antes de que estuvieran los dinosaurios yo ya existía. Claro. No sé si eran más guapos, más feos, no lo sé. Pero lo que sí sé es que lo que hoy en día, gracias a su misericordia, gracias a su grande amor, porto es más grande de lo que yo me podía imaginar. Amén. Amén, ¿no? La verdad que sí, que es bueno, ¿no? Es como decía, que se levanta esta tempestad, el día cuando hablaba del mar, el reflejo del mundo, ¿no? Reflejo de donde vivimos, ¿no? Nosotros también pertenecemos al mundo, nosotros vivimos en el mundo, aun siendo iglesia estamos aquí, no podemos evitar eso. Pero qué bueno, mire que dice que las olas cubrían la barca. Y yo ahora mismo el Señor me daba como iglesia, nosotros somos los hombres, ¿no? Nosotros somos los que formamos el cuerpo de Cristo. No podemos dejar que esa preocupación vengan a nosotros, ¿no? Si vienen a nosotros, ya automáticamente la estamos metiendo dentro de la casa de Dios, porque nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Padre. Y por eso dice, pero él dormía, ¿no? Y ahora mismo el Señor José me dice, sabemos que nosotros somos tripartitos, ¿verdad? Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Y el espíritu a quién le pertenece? Al Padre, a Dios, ¿no? El espíritu es Dios, ¿no? El espíritu que está dentro de nosotros es el del Padre. O sea, que en nuestra alma, en nosotros no podemos tener ese espíritu dormido. ¿Por qué? Porque si no nos sucede esto. Nos viene el miedo, nos vienen las circunstancias contrarias y en vez de acudir al Padre para poder buscar la solución, para poder buscar la manera de poder salir de esas circunstancias, tiramos de alma, ¿no? Vemos lo negativo, no somos capaces de ver lo positivo, de asumir que hay una circunstancia, pero sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios vivo, y que Él no va a permitir de que le suceda nada, no le suceda algo que no sea conveniente para su vida. Amén. Dice en el 26, dice, y Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En la versión PDT dice, Jesús le dijo, ¿por qué está tan asustado? El Señor te pregunta, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Por qué te asustas? Como diciendo, si yo estoy contigo en la barca, estoy contigo en esta vida, te estoy acompañando, ¿por qué tienes miedo?
Si yo estoy al lado tuyo, ¿por qué tienes ese miedo? Entonces dice, ¿qué poco confían ustedes en Dios? Entonces resulta que el fallo no es del Padre, el fallo es nuestro. ¿Por qué? Porque primeramente dejamos que nuestro espíritu no esté activo, esté dormido. Lo vamos a ver de dos circunstancias, de como parte de iglesia y como parte de hombre. O sea, nuestro espíritu dormido. Y es el momento de poder activar su espíritu, de poder activar el espíritu que Dios puso en su vida para poder levantarse. ¿Para qué? Para que solamente el Señor me saque de una circunstancia o a lo largo de las circunstancias de mi vida. No. ¿Por qué? Porque la palabra barca significa que navega. Y si nosotros tiramos la vista atrás a aquellas personas que ya forman parte del cuerpo de Cristo, se verán muy reflejados. ¿Por qué? Porque tenemos un testimonio. Vivíamos en el mundo, vino Dios a nuestra vida, un hombre de Dios nos habló y nos rescató y nos metió en la barca. O sea, nos metió dentro del cuerpo de Cristo. Y antes, ¿quién nos navegaba? Pues las circunstancias. Antes, si todo marcha bien, si hay dinerito en el bolsillo, si tengo mi casa, mi familia está sana, yo estoy bien. Pero cuando viene una circunstancia en mi vida adversa, negativa, ya la cosa no marcha como tiene que ir. Y ahí es donde el Señor nos quiere hablar, ahí es el Señor donde nos quiere decir, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, como dijo José, yo estoy aquí a la puerta y llamo. El que oye mi voz, yo entro y cenará conmigo y yo con él. Pero esa es la oportunidad que nosotros nos damos, ¿no? De poder darnos esa oportunidad como hombre de Dios, por una circunstancia, de poder abrir nuestro corazón para que el Señor nos traiga a su casa, a su iglesia. Dice que navega. ¿Quién navegaba antes en nuestra vida? Antes, cuando no estábamos dentro del cuerpo de Cristo. Los que están dentro del cuerpo de Cristo ya no nos podemos navegar por nosotros mismos. Ya no nos podemos dejar por el pensamiento humano, sino que nuestro pensamiento lo tenemos que llevar a la luz de la palabra, para ver si aquello que nosotros estamos pensando es conforme a lo que el Padre quiere o es conforme a lo que realmente a mí me va a convenir. Porque muchas veces uno piensa, bueno, yo tengo un pensamiento y muchas veces, bueno, no tiene por qué ser malo un pensamiento. Pero luego si lo lleva a la luz, en vez de llevarnos a un camino de bendición, el Señor nos advierte que a lo mejor ese camino que tanto que creemos nosotros que es bueno, luego no va a dar un resultado positivo, va a dar un resultado negativo. O sea, ya metidos en la barca tenemos que saber de que ya no me puede navegar ninguna circunstancia en mi vida, ya no me puede navegar ningún pensamiento mío, y no digo con ello que usted ya deje de pensar. Yo no digo que usted deje de pensar con eso, sino que su pensamiento se lo presente al Padre. Ya no tomo mi toma de decisiones por mí mismo, sino que mis pensamientos se los brindo al Padre y decirle, Señor, esto es el paneo de mi vida, yo lo pienso de esta manera, pero muéstrame. Jesús, dice Jesús en un momento de su trayectoria, del camino, dijo, Señor, que pase de mí esta copa. Padre, yo no quiero hacer esto. Señor, yo esto no puedo, no veo, no me llego, no veo que yo pueda dar mi vida. Pero él recapacitó en su interior y dijo, pero bueno, no se haga mi voluntad de hombre, sino que sea la voluntad tuya, la voluntad celestial. Se rindió delante del Padre. Él le presentó un pensamiento en su corazón que él diría, no, Padre, que pase de mí esta copa, que pase de mí esta circunstancia, no me veo capaz de hacerlo. Pero qué bueno que luego viene el Espíritu Santo y nos dice, no, tengo que hacerlo por amor a mis hermanos, ¿no? Y el Señor llegó hasta el final del camino. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? Porque nosotros podemos hacer lo mismo. El poder darle al Padre, darnos la oportunidad que el Padre nos navegue en nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Que nosotros vayamos con esa confianza. Qué bueno, José, cuando un hombre viene a una circunstancia en su vida, cuando está en los caminos del Señor, se da al Padre y sabe que sí o sí va a salir de esa circunstancia y esa batalla va a ser ganada. Tenemos muchos hombres en la Biblia y tenemos un hombre que a mí me gusta mucho su vida, que es el rey David, que en todo momento cuando se enfrentó con Goliat sabía quién tenía delante suyo, que era Dios, que era Jehová de los ejércitos. Sabía que por muy grande que fuera la circunstancia, él siempre le presentaba la circunstancia, si yo soy un hijo de Dios. Si ustedes se están metiendo, tú te estás metiendo con el ejército del Padre, te estás metiendo con un hombre, con un varón de Dios, confianza, no pasar como le pasaron a los discípulos. Dentro de la barca, con Jesús dentro de la barca, y tuvieron miedo.
tuvieron miedo. Dice, ¿qué te asusta, no? Poder quitar ese miedo de nuestra vida. Claro, va a venir una circunstancia en nuestra vida y nos vamos a preocupar, pero ya no es la misma preocupación, que la misma desesperación. Porque estando sin Dios, te desespera. Pero estando con Dios, ya ves las cosas de otro lugar. Y mira cómo uno le puede dar la oportunidad al Padre. ¿Cómo le puede dar uno la oportunidad al Padre de que el Padre nos navegue? Yo leía en Isaías 33, 21, dice, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte. Qué bueno que el Señor nos trae una fortaleza, lugar de ríos, donde corre la palabra, llenos de la palabra, dice, de arroyos muy anchos, una mente amplia, una mente llena de la sabiduría y lleno del conocimiento del Padre. Un hombre con su corazón amplio, amplio en la bondad, amplio en misericordia, amplio en amor, amplio en todo aquello que viene de parte del Padre, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. La palabra barca es igual que nave, y la palabra nave dice que es como una estructura. O sea, el Señor viene a nuestra vida, nos trae a la barca para cambiar nuestra estructura pensante, nuestra estructura de sentimientos. El Padre viene a nuestra vida para ya no pensar como hombre, sino pensar con el Espíritu. Pensar de parte como pensaría Jesús, como pensaría Dios, ¿no? Amén. De decirle, no, Padre, yo sé que el mundo hace una estructura en los jóvenes. Yo estoy viendo que en el mundo, yo soy un chico joven, tengo 30 años, nací en el 90 y hoy puedo ver que el pensamiento de los 90 no es igual como el pensamiento de los 2000 o de los 2010, 2020, de la nueva generación. Antes hacíamos otras cosas, antes había más unidad, antes se jugaba más, hoy día no. Hoy niños pequeños con 2 años con los móviles en la mano. Si el internet está repleto de cosas que los niños pequeños no tienen por qué ver. ¿No, verdad, José? Uno se lo encuentra. Imagínese si se lo encuentra un niño pequeño, eso lo absorbe, se lo queda dentro y luego a lo largo de su vida eso va a ser un trauma o algo que no le va a traer una riqueza a su vida. Mire lo bueno que es la estructura del Padre. Dice que en nuestro interior hay un constituir. El Señor viene para constituir su mandamiento, dice. Ordenar, que el Señor quiere ordenar su vida. Quiere sacarlo del lugar ese que usted está metido, de esa circunstancia, de no vivir siempre mirando el fallo, siempre mirando el problema, sino vivir mirando que tenemos un Dios grande, un Dios vivo que nos echa la mano para poder avanzar, pero uno se tiene que entregar. No siempre, no, José, estamos hablando de barca y no siempre el Señor no tiene que tirar un salvavidas, no siempre. No, el Señor viene 3, 4, 5, 7, 500 veces como hijo de Dios, el Señor nos va a dar una mano, pero el Señor te dice, en algún momento del trayecto tú vas a saber nadar, tienes que aprender a nadar, te tienes que aprender a defenderte, pero conmigo. ¿No? Amén, qué bueno es el Padre. Dice, designar, encargar. El Señor nos encarga que prediquemos la palabra. Dice, encomendar. Nos envía a poder mostrarle a la gente lo que es Cristo y lo que Dios hace en su vida. Nos escogió, dice. Nos escoge, dice, nos establece. ¿Dónde? En la barca. ¿Qué nos mete? ¿Qué nos establece? Un gobierno. Nos gobierna, nos pone un gobierno, un diseño de parte del Padre. Dice que nos intima, nos da una intimidad, dice que nos da, dice dar, mandamiento, mandar un orden, prescribir, recomendar. Fíjense todo lo que el Señor hace con su estructura, hace con su pensamiento, ¿no? Lo que el Padre quiere, que nosotros sepamos lo que hay dentro de nuestro espíritu. Mira, Sergio, referente a lo que usted está hablando, mira lo que dice en Primera de Crónicas 28:9. Usted hablaba de que el Señor quiere pero yo tengo que poner de mi parte. Claro. Y dice el Señor en Primera de Crónicas 28:9, dice, y tú póngale usted su nombre. Póngale usted su nombre. No el nombre que yo voy a mencionar aquí, que está en la Escritura. Póngale usted su nombre. Amén. Y tú, José Antonio, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. Amén. Y sírvele con corazón perfecto. Amén. Con ánimo voluntario. Amén. Porque Jehová escudriña los corazones de todos
y entiende todos los intentos de pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás. Amén. Y dice en el 28:10, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa. Amén. Para el santuario, esfuérzate y hazlo. Amén. Esfuérzate y Ya. da el paso. Esfuérzate. Claro. Él está ahí. Búscalo de corazón. Amén. Él conoce el corazón nuestro, de todos y cada uno de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe qué es lo que queremos hacer, hasta donde estamos dispuestos de funcionar o dejar de funcionar. Él sabe Amén. qué es lo que va a suceder mañana. Pero Él también sabe de que no hay una prueba que Él no permita que no podamos soportar. Claro. Después de la tormenta Viene el viene sol. la calma. Después de la tempestad viene, como se suele decir aquí, el agua hecha un plato. Está como para andar por encima de las aguas. Hay cosas que tenemos que tener muy en cuenta y nos van a venir muchas cosas en esta vida. Yo, porque esté aquí, porque sea un diácono, no quiere decir que yo no tenga situaciones y problemas. Claro, Se me dan todos pasamos en por todas eso. partes. Se me dan en el trabajo, se me dan en casa, se me dan en la calle, se me dan en todas partes. Tengo que soportar y aguantar Sergio muchas veces, Amén. pero no pasa nada, para eso él me tiene que Es una aguantar. prueba grande, ¿eh? Una prueba gorda, grande, grande. En fin, son cosas que tenemos que... Pero yo estoy dispuesto a dar lo mejor de mí. ¿Y cómo puedo dar lo mejor de mí? Imitando al Señor. Amén. Dice el apóstol Pablo en su palabra, ser imitadores de mí como yo De de Cristo. Cristo. Yo tengo que imitar al hombre o a la mujer que Dios me ha puesto como cabeza, como guía, como la que me lleva a esa dimensión a la cual estoy llegando, ¿no? Ya me falta poco, me queda Poquito. ya me queda poquito, me queda muy poco, a la verdad que me queda muy poco. El otro día compartía yo en el estado de mi WhatsApp una cosa que vi y me llamó mucho la atención. Dice que después de la tempestad viene una luz. Era como un paisaje y se veía como un hueco que venía una luz. Y dice, después de la tempestad viene una luz, hay una luz que te va a enseñar el camino correcto. Y ese no es otro que la palabra de Dios. Amén. Que es que te está motivando para que entres en esa barca, para que entres en esa casa, Amén. para que entres en ese lugar santísimo que está abierto. Al lugar santísimo antes, en el Antiguo Testamento, en la ley, Sergio, lo voy a parafrasear, solo entraban los sacerdotes, el sumo sacerdote, se entraba al atrio, que es un lugar donde da el sol, no había una cobertura, digamos que es el mundo, que hay muchos que necesitan de eso, ¿no? Pero nosotros somos los encargados de traerlos al lugar santo. Una vez traídos al lugar santo, ya entre los que estamos encargados y entre la pastora, la maestra, los evangelistas, ya lo que se hace es introducirlo al lugar santísimo. Pero sí le digo una cosa. Cuando uno va siendo introducido al lugar santísimo, tiene que querer. Te tiene que dejar. Tienes que dejarte. Porque si no, del pánico que te entra, del miediqui que te entra, sale corriendo. Parece que se te ha presentado Goliat. No el diablo. Yo de verdad le digo de corazón que yo no sé el color que tiene el diablo. Yo no sé el color que tiene. Yo sí solo sé que todo pensamiento contrario a Cristo es el anticristo. Eso lo tengo yo muy claro. Amén. Todo pensamiento contrario a Cristo es el anticristo. Así que es importante ceñir los lomos de nuestro entendimiento, entrar en los caminos del Señor para que el Señor nos pueda dimensionar y nos pueda introducir en esa barca. Esa barca que Amén. siempre va capitaneada por Él. Porque el Señor no va a permitir algo lo cual nosotros no podamos hacer. Nosotros vamos a hacer algo grande y para eso estamos aquí. Para llevar a los que necesitan, igual que en otro tiempo, el diácono Sergio y un servidor
También yo necesité de que alguien me diera una palabra de vida, me diera una palabra de aliento, pero con todo y con eso, yo le voy a decir la verdad, yo no me conformaba con eso. Yo buscaba las emociones y las sensaciones. Muy equivocado. En las cosas de Dios, buscar una emoción, una sensación, eso no sirve. Lo importante es afirmarte, afianzarte, donde hay un padre, donde hay una cobertura que te instruye, que te guía, lo que hacía el Señor con sus discípulos. Amén. Los introducía en la barca para que ellos se formaran y se capacitaran, pero con todo y con eso, estando ellos con el autor y consumador de la fe, daban su brazo a torcer, dudaban, incluso dudaban. Wow, ojalá con lo que nosotros sabemos hoy en día pudiéramos tener al Señor aquí, verlo cara a cara, en cuerpo físico. Sí lo tengo aquí, yo sé que está en Sergio, yo sé que está en mí, pero verlo así como ellos lo tenían, wow, eso es un privilegio. Pero por eso es importante ceñir nuestra mente, no ser cabeza cerrada, cabezones, porque somos cabezones muchas veces. Hay muchas veces de que uno con toda su buena intención y todo su buen corazón, lo que intenta de hacer es de llevarle a alguien una palabra de vida, ¿no? Una palabra, de aliento, algo que esa persona se levante, se motive, pero se cierra en banda. Sí, mira mal las circunstancias. Sergio, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Muchos dicen, ustedes estáis locos. Pues yo le voy a decir la verdad. Yo, en otro tiempo, por mí no apostaba nadie ni un céntimo. Pero hubo alguien, hay alguien tan grande, tan importante, que derramó su sangre por mi vida. Amén. Apostó por mí. Y si apostó por mí y me cambió, yo le puedo decir a usted que Él cambia. Nosotros, el que predicamos, no es un Dios cualquiera. Nosotros predicamos y hablamos del Dios vivo, del Dios de lo imposible. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que poder apoyar nuestro corazón en eso, José, ¿verdad? Qué bueno que podemos apoyar nuestra mente y el corazón en el Padre. Mira lo que dice en Mateo 13:2, lo que estaba diciendo José. Dice, y se le juntó mucha gente. ¿A qué no le pasa eso, José, que cuando uno se va a la calle y quiere y entrega la palabra de Dios y se le para mucha gente a poder escuchar el mensaje? Se le viene ese gozo, se le vienen esos nervios, ¿no? Se le viene eso a la vida, a nuestra vida, y hay veces que hasta la misma emoción nos bloquea, ¿no? Pues mire lo que hacía Jesús, dice que se las agrupaba mucha gente, pero dice que él, y entrando él en la barca, o sea, él se metía en la barca, o sea, ¿a dónde Jesús metía? ¿Dónde se metía? Él sacaba de su interior todo aquello que el Señor le enseñó en su casa. Si lo miramos desde el lugar de ese hombre que le gusta evangelizar, ¿no? A ese evangelista, ¿no? Que ese hombre que le encanta estar en el campo de batalla cara a cara, de hablando con la gente, de acercándose a uno, de mostrarle a uno, de ayudar a otro, de darle un rema a una persona que necesita, una persona que esté en depresión, una persona que tenga problemas, ¿no? Ese hombre de batalla, ese hombre que está ahí, guerra a guerra, ¿de dónde saca? De lo que se le enseñó en su casa. Y dice Jesús que cuando entró, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. O sea, vemos una circunstancia. Jesús se sentó. Y la palabra sentarse es lo que estaba diciendo José. Y sentarse es permanecer. Aquel hombre que se congrega, aquel hombre que está dentro del cuerpo de Cristo. Porque desgraciadamente, José, ven muchas personas, muchos años en un lugar, en una iglesia, y por una circunstancia coge el camino y sale por la puerta y no se le ve más el pelo. Ya no se le vuelve a ver más. Y uno piensa, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Qué hay en su pensamiento, en su mente? Que le llegó una circunstancia a su vida, y no tiene por qué ser una circunstancia, un puesto de trabajo. Muchas veces sabemos que hoy día es muy difícil encontrar un puesto de trabajo.
Y si nos viene un puesto de trabajo y nos lleva lejos del lugar donde el Señor nos llevó, ¿qué hacemos? ¿Optamos por el trabajo o nos quedamos con la casa? Y desgraciadamente muchas personas optan por aquella necesidad. Pero ¿por qué sucede eso? Porque no hay esa confianza en el Padre. ¿Vale? Brinda una oportunidad, viene una oportunidad, pero uno tiene que mirar y echar un paneo a las circunstancias. Uno tiene que mirar a las circunstancias y ver como hombre de Dios, si yo opto por ese trabajo, ¿qué consecuencia va a llevar a mi vida? Una de ellas, primeramente, que si es en el extranjero, te va a apartar del lugar donde tú te congregas como hombre. Ya no hay una permanencia. Dice que es quedarse, residir, asentar, habitar. Amén. Qué bueno es el Padre, que dice que nos monta sobre, nos asienta, nos deja sentarnos. No un hombre que ya llegó, entró por la puerta, cogió, abrazó la palabra, se le reveló que hay una paternidad, que hay un diseño, que hay una familia. Ese hombre que vive y lucha, ese hombre, por muy grande que venga una circunstancia, ese hombre va a permanecer dentro de su casa, se va a quedar, va a residir, va a vivir, va a ser un miembro de la familia, va a ser un hombre, un hermano, una hermana de la casa, y por sobre todas las circunstancias va a poner la casa primero, va a poner el lugar primero, el lugar que el Señor le dio. José hablaba que decía que por él no apostaba nadie, él pasó por un lugar de sombra, de valle, de muerte, una circunstancia enorme por su vida, pero hoy yo le doy gracias al Padre que puedo disfrutar de él porque lo tengo sentado aquí. El Señor lo sacó, lo trajo, y hoy yo puedo disfrutar como parte del cuerpo de lo que el Señor hizo con la vida de mi hermano. Y yo me glorifico en ello porque hoy yo puedo ver cómo es él, ¿no? Y podemos ver los demás hermanos, ¿no? Y eso nos trae un gozo. Eso nos trae un gozo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque podemos ver una permanencia, podemos ver un residir en su corazón, podemos ver un habitar en su casa, que él opta por su casa. Circunstancias vinieron a la casa, no, es mi lugar, valoró, y eso es lo que uno tiene que ver en el corazón de los hombres, ¿no? Es lo que tiene que habitar en nuestro corazón, que estemos asentados, que estemos en casa permaneciendo, ¿no? Fíjese. También, Sergio, quiero comentar algo de eso que está usted hablando y que he comentado yo también. Sí es cierto, ¿no?, que hubo un tiempo en el cual, bueno, nadie apostaba un céntimo, como bien he dicho. Pero es que, mirando aquí, porque es que la palabra de Dios te deja cosas, cosas sorprendentes, te deja cosas que no te imaginas, no lo dice, wow. Y miraba aquí la palabra y pasando así, veo el endemoniado gadareno. Estamos hablando de barca, estamos hablando de casa, ¿vale? Y dice en Marcos 5:2, dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Uno que venía del sepulcro, un servidor. Yo venía de los sepulcros. Y vine a su encuentro. Y un hombre con un espíritu inmundo. Yo no tenía uno. Yo tenía, yo qué sé cuántos había en mí. Una legión, como dijo. Una legión, habían más legiones, yo qué sé. Y bueno, voy a explicar un poquito esto, voy a parafrasear porque el versículo que quiero que sea ahí es uno que está aquí. Es uno que está aquí y la verdad que es importantísimo. Voy a parafrasear este pasaje de la Biblia. Este chico, vemos el endemoniado gadareno, lo vemos, y si lo vemos, es el hijo pródigo, ¿vale? Que estaba apacentando cerdos y se convirtió, porque se fue de la casa, se fue de la barca, se salió de la barca, no fue firme, no fue estable en la barca, no quiso remar en la barca, no quiso batallar, no quiso pelear. Cuando vino una tempestad gorda, no quiso remar junto al capitán, junto al hombre o a la mujer puesta de parte de Dios para remar en la barca, ¿no? Y llegaba ahí el Señor ahí y se viene este endemoniado gadareno, ¿no? Porque algo había dentro de él que quería ser liberado. Porque él echaba, como bien dice en el hijo pródigo, echaba de menos las cosas que había en la casa de su padre, el pan, y él comiendo algarroba. Yo creo que no comía ni algarroba,
que los cochinos, que los cerdos le dirían, él le diría, dame una algarrobita, y el cerdo le diría, una algarroba te voy a dar yo a ti para que yo pase hambre. Digo yo que sería así. Y él se acordaba del pan, de los manjares que había en la mesa de su padre, ¿verdad? Y este endemoniado gadareno, vemos como el Señor oró, lo liberó, lo sacó de ahí, le sacó todo lo que había en él. Pero ¿qué es lo que fue haciendo el Señor? Con la palabra, fue haciéndolo con la palabra, instruyendo, capacitándolo, pero con la palabra, palabra tras palabra, hasta que esa mentalidad de este hombre que tenía fue totalmente cambiada, y fue cambiada de tal manera que yo me maravillo cuando leo esto. Y dice, al entrar en el Marcos 5:18, un poquito en adelante, ¿vale? Hasta el 20 voy a leer. Dice, al entrar él en la barca, el Señor, al entrar el Señor en la barca, ya que le había soltado mucha palabra a este hombre, dice, al entrar en la barca, el que había estado, lo dice muy claro, el que había estado por medio de la palabra fue liberado, porque la palabra de Dios es un arma, es una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y separa el alma del espíritu. Amén. Amén. Y vemos como este hombre, dice, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Él quería ir con él, porque sabía lo que había ahí. Se dio cuenta, el Señor lo abrió los ojos de su entendimiento y vio que ahí es donde él podía ser feliz, donde él podía funcionar, donde él podía ser un hombre, una mujer de valor, hombres esforzados, que es lo que busca Dios, hombres sentados, hombres firmes, preparados, capacitados para toda buena obra, para llevar la palabra de Dios a donde haga falta, a los confines de la tierra. Hay muchos lugares que todavía la palabra de Dios no ha llegado. Y dice así en el 19, mas Jesús no se lo permitió. El Señor lo había preparado de tal manera ya, preparado de tal manera que lo hizo un evangelista. Lo hizo evangelista. Si lo vemos aquí, Sergio dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice en el 5:20. Amén. Y se fue. Y comenzó a predicar, comenzó a publicar en Decápolis, comenzó a publicar en San Lucas, en Jerez, en Fuengirola, en todos los confines de la tierra, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Amén. Yo de verdad le digo, confíe en el Señor, póngase en los pies del Señor, déjese llevar por el Señor, que va a maravillarse. Amén. No usted solo, sino todo el que lo vea. Yo hoy en día voy con mi cabeza muy alta. Antes iba con mi cabeza muy agachada, porque hice mucho daño en otro tiempo. Pero hoy, por la misericordia y por la gracia de Dios, Dios Amén. me ha hecho un hombre Amén. nuevo. Me ha levantado y no, de mi boca no va a dejar de salir una palabra de vida. Amén. 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 Qué bueno, ¿no? Mire, quiero compartir con ustedes en Marcos 3:9 y dice así, dice, y dijo a sus discípulos que tuviese siempre lista la barca, ¿no? Esto para aquellas personas, para aquellos hombres y mujeres de Dios, ¿no? Que ya están dentro del cuerpo de Cristo, están dentro de la casa, están bien arraigados. Dice que el Señor siempre tiene que decir que la barca siempre tiene que estar lista. O sea, el hombre, el varón de Dios, la mujer, la varona de Dios siempre tiene que estar lista. ¿Para qué? A causa del gentío. A causa del gentío, para que no le oprimiesen. O sea, nosotros siempre tenemos que estar dejando lista la casa. ¿Para qué?
Para que cuando la gente venga, por consecuencia de lo que decía José, de que el Señor suelta a un hombre, le dé el rienda, sane un hombre por la palabra y vaya y demuestre y hable del testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, esas personas se maravillaron, ¿no? Qué bueno que uno siempre diga, wow, yo estoy listo y siempre tengo mi casa lista. Mira la palabra que dice la palabra lista, dice que es anhelar una cosa. Dice, yo anhelo una cosa y si yo vengo a la barca de Dios, ¿Dios qué hace? Dice que persevera, te hace perseverar, dice constantemente diligente, una persona que siempre está ahí, metido en la presencia del Padre, un hombre metido en su casa, dice asistir asiduamente a todos los ejercicios, ejercitando los sentidos espirituales, dice adherirse estrechamente a, como un servidor, o sea, todo esto para poder servir en la casa y no solamente dentro de la barca, dentro de la iglesia, sino servir afuera. O sea, yo tengo que estar listo, capacitado dentro de mi casa, porque luego tengo que dar la talla afuera. El Señor quiere una iglesia, quiere un hombre, quiere mujeres de Dios bien asentados, bien preparados para poder largar palabra como largó este joven, el endemoniado, cuando el Señor lo sanó. Amén. Y el Señor, porque quiere que nosotros estemos bien preparados para que no nos suceda lo que le pasó aquí a los discípulos. Dice en Marcos 8:14, dice, y habían olvidado de traer pan. Había una gran multitud delante de ellos, tenía que darle de comer. Dice que Jesús se apadrió de ellos, Jesús los miró, tuvo misericordia, sabía que tenían hambre y quería darle palabra. Pero ellos se le olvidaron de traer pan. Hermano, usted como evangelista, usted como no solamente como ministerio de evangelista, sino en todos los ministerios, usted, ¿cómo se les puede olvidar llevar pan encima? Amén. No puede pasar, eso no puede. O sea, cuando digo de llevar pan, es que nos podamos manejar en la mayoría de las circunstancias, ¿no? De poder defendernos. Dice la palabra de Dios que los hijos del mundo son mucho más sagaces que los hijos de la luz, los hijos de la tiniebla. Ahí Dios hace una comparativa. ¿Qué sucede? Que las personas que habitan, que están dentro del cuerpo de Cristo, no pueden ser menos sagaces. Tienen que saber, se tienen que manejar y no llevar solamente una palabra. Por ejemplo, llevar solamente la palabra de salvación, la palabra del perdón. Claro, evidentemente uno le tiene que mostrar a la gente que hay un Dios vivo que quiere hacer, que lo quiere perdonar. Pero ahí hay otro pan mayor, que es mostrarle a la gente que tenemos un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación, de llevarle a la gente a saber, ok, aceptaste a Dios en tu corazón, ahora el Señor quiere trabajar con tu vida. El Señor ya se reconcilió contigo, ahora hay que hacer un trabajo contigo para que tú puedas ser un servidor de parte del Padre, para que tú te puedas meter dentro de la barca y des tu vida y te dediques tu vida al Señor y seas un varón de Dios, no como le pasó al gadareno, que fue a Decápolis y predicó de la palabra de Dios. Amén. Dice, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Tenemos que ser abundantes, si no, no podemos perseverar. Dios no quiere mediocres. Quiere hombres preparados. No quiere mediocres, Sergio. Dios quiere hombres. Si usted no está preparado, no está capacitado todavía, pídele a Dios. Pídele a Dios sabiduría y entendimiento de la palabra. Que le ponga un hombre o una mujer de Dios, un padre, que lo guíe y lo haga crecer en la palabra, adiestrados, preparados en esas cosas. Sergio, yo quería ver algo y vamos a tener que ir cerrando porque Amén. el tiempo del taller del maestro, nosotros somos fieles en eso, llevamos su hora y la terminamos. Quería ver algo que usted tocó y que es muy importante, y es con relación cuando el Señor se le aparece a sus discípulos en esa gran tempestad también en la barca, y el Señor se le aparece. La otra circunstancia. Y otras circunstancias. Dios se presenta de diferentes oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades y da muchas oportunidades. Un día puede mandar diácono a San Antonio, otro día puede mandar al diácono Sergio, en fin, puede mandar a cualquiera a hablarle a alguien. Y
Y el Señor se le presenta a sus discípulos y le dice, y ellos se asustaron porque vieron como un fantasma. Hay mucha gente que se asusta de cuando se le habla de la palabra de Dios. No, a mí no, a mí me da ahí de rollo. Y le habla de otras cosas, le habla de política o le habla de historia y se paran y empieza a hablar. Y muchos, tú le hablas de Dios y salen corriendo, y le hablas del diablo y se paran y te escuchan. Esto es fuerte, esto es grande. Bueno, pues estos discípulos vieron al Señor y se creían que era un fantasma. Dice, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Un hombre en el cual iba a ser fundada la iglesia. Duda. ¿Cómo dudar de eso? Si sabemos que el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, Sergio, es sí o sí. No es que no, es sí o sí. Y Pedrito decía eso, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, voy a parafrasearlo. Y Pedro, pues, desciende de la barca y empieza a andar sobre las aguas. Hasta que llega un momento que Pedro quita la mirada del Señor, ve la profundidad, ve lo lejos que hay y se cae. Y se va para abajo. Se va para abajo, pues claro, no te vas a ir para abajo si has quitado la mirada del autor y consumador de la fe. Si el Señor mismo te está diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué estás dudando de que yo quiero tender mi mano y levantarte de donde estás caído? ¿Por qué estás dudando si yo quiero que tú toques el borde de mi manto para ser sano, para ser sana? ¿Por qué dudas? ¿Por qué os agarráis a los problemas cotidianos de este sistema, de este mundo? Si yo estoy brindando la oportunidad de andar sobre ellos, esos problemas se van solucionando. ¿Por qué duda? ¿Por qué dudáis? Si yo estoy dispuesto a tender mi mano, yo estoy dispuesto a levantaros de ahí, a levantaros de entre los muertos, para daros vida y vida en abundancia. Agarraos de la vida eterna. Es un tiempo de oportunidad en el cual el Señor está dando. Tiempo de oportunidad, tiempo de levantarse, tiempo de ser un hombre, una mujer de parte de Dios. Un tiempo de confiar en Él, de meterme en la barca, de venir a la casa, de ponerme bajo la cobertura del hombre o de la mujer que Dios me ha puesto, de introducirme junto a mi paternidad al lugar santísimo. Amén. Donde voy a ver una dimensión la cual el hombre natural no la va a poder ver. Pedro, como hombre natural, se hundió. Pedro, como hombre espiritual, empezó a andar sobre las aguas. Andemos sobre las aguas, andemos sobre el problema, que no nos detenga. Confiemos en el Señor. Él tiene su mano extendida. Como bien decía al principio, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, entraré y cenaré contigo. Y tú cenarás conmigo. Amén. Amén. Fíjese, José, y cerramos. Como podemos ver, sabemos que, como usted dijo, Pedro, él fue al que se puso la iglesia. Podemos ver una iglesia que no le llega a la visión. No llega a ver lo que es Jesús todavía. Hay iglesias que seguramente la amada del Señor quiere que sea una iglesia que en cuanto lo vea, sepa cómo es y lo reconozca. La visión. Tenemos que mirar y no ver otra cosa, sino ver a Jesús, no tener ese miedo. Lo primero vemos, uy, un fantasma. Es el Señor. Viene una circunstancia, pero el Padre está enfrente de nosotros. Dice, pero enseguida Jesús le habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Otra circunstancia dentro de la iglesia dice, entonces le respondió Pedro.
y dijo, Señor, si eres tú. El Señor dijo en su palabra que vosotros sois mis ovejas, yo soy vuestro pastor, y vosotros reconocéis la voz mía. ¿Por qué como iglesia no reconocemos la voz del Padre? Si lo vemos y nos habla, ¿por qué luego viene esa duda? Señor, si eres tú, que yo vaya a ti sobre las aguas. No tenemos que demostrarle nada a Dios. Dios ya lo sabe. El Señor sabe. El Señor nos quiere demostrar a nosotros lo que somos capaces de hacer. El Señor sabe. Nosotros tenemos que tener la habilidad como iglesia de poder reconocer al Padre y de poder oír su voz y reconocerlo, saber que es Él. No podemos andar de esa manera. Amén. Amén. Vamos a ir cerrando. Amén. Vamos a hacer unos saluditos y mientras se va quitando de allí, ¿verdad? Vamos a hacer unos saluditos con los que se han puesto en contacto con nosotros. Los bendecimos a todos y cada uno de los que se han puesto en contacto. Queremos saludar y bendecir desde aquí a Antonio Santana, un amigo que siempre también está ahí junto a su mujer, viendo el taller de maestros, sigue las prédicas de nuestra y ahí estamos, ¿no? También queremos saludar a la maestra Cecilia, queremos saludar a Magdalena. A Magdalena también queremos saludarla y bendecirla. Confía en Dios, confía en el Padre, que Él te va a levantar de la situación por la cual estés pasando. Confía en Él, Él tiene algo grande para tu vida. Bendecimos también a Estrella, bendecimos a su madre también, bendecimos a la maestra Cecilia, bendecimos a Anabel Fajardo, la esposa de nuestro diácono Sergio, también a mi hermana en la fe y mi hermana biológica, mi hermana María Ángeles, allá en Jerez de la Frontera. Yo sé que hay muchos más, también queremos saludar a la diaconisa Esperanza, a nuestra pastora, a la diaconisa Nancy, el evangelista José Copa estaba por ahí con Alberto. Y bueno, y a todos y cada uno de ustedes que vais a ver esto y lo estáis viendo y no se habéis puesto en contacto, pero sabemos que habéis mucho. Los bendecimos y declaramos sobre su vida un tiempo de sanidad espiritual, un tiempo de prosperidad, un tiempo de meternos en la barca, un tiempo de entrar al lugar santísimo junto al Padre para alcanzar la meta para la cual el Señor nos ha llamado. Será hasta el próximo viernes. Muchas bendiciones. Chao.